Muy buenos días, 8:03 de la mañana. Soy Wilmer Fernández Ramírez, quien les acompañará en los próximos 30 minutos en Radio Cutibalú. Este es el programa Punto de Agenda de cada mañana, en que usted puede participar a través de las redes, a través del teléfono 972-634-439. Puede comentar, puede enviar sus preguntas a través de las redes sociales de Cutibalú. Amigos y amigas de Piura, tras la masacre de 13 mineros en Patás y la posible censura del primer ministro Aliancén, ¿ustedes creen que cambiar de primer ministro realmente va a solucionar la inseguridad y la crisis política en el país? ¿O piensan que este problema es mucho mayor? ¿Qué esperan de del gobierno en estos momentos tan críticos? Hoy abordaremos la crisis política que sacude al país tras esta masacre en Patás y la posible censura del primer ministro Gustavo Adriancén. Nos acompaña el exministro Pedro Cateriano, ex primer ministro del Consejo de Ministros del Perú y analista político. Buenos días, exministro Pedro Cateriano. Bienvenido a Radio Cutibalú. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Un saludo especial a la región Piura y de manera, digamos, específica a Talara, tierra que siempre la recuerdo con mucho cariño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, para empezar, ¿cómo interpreta usted la gravedad de esta crisis y el contexto político actual tras la masacre de Patás? Creo que en términos generales estamos pagando las consecuencias de no haber adelantado las elecciones generales en su momento. Se advirtió en todos los tonos, de todas las formas, que esa era la salida constitucional y política para la crisis ocurrida después del efímero golpe de Estado de Pedro Castillo. Lamentablemente, lo que hemos visto ha sido que primaron los intereses partidarios, políticos y vergonzosamente también de los parlamentarios. Y bueno, estamos pagando las consecuencias de la improvisación. Estamos viviendo una anomalía democrática y constitucional. Un gobierno sin partido político, un gobierno sin bancada parlamentaria, un gobierno totalmente sometido a un parlamento que, hay que decirlo claramente, no solo tiene una conducta delictiva, sino que viola permanentemente el orden constitucional y usa políticamente la Constitución para amedrentar a los adversarios, acosar a gran parte de la prensa. Si a esto le sumamos la poca firmeza del Poder Judicial, del Ministerio Público, prácticamente el sometimiento del Tribunal Constitucional a los dictados del Parlamento, es evidente que esto no ocurre en ninguna democracia occidental. No estamos viviendo una normalidad democrática. Acabamos de ver en el norte, en el Ecuador, ¿no? Conflicto entre los poderes del Estado. No se pone de acuerdo el gobierno y el Parlamento. ¿Quién zanja el problema? ¿Quién define? El pueblo a través del voto. Acá no. Acá los parlamentarios y el gobierno quieren reemplazar la voluntad popular. Tienen pánico al voto popular. Y eso ha agravado más, sin duda alguna, la crisis política, ¿no? Es decir, la responsabilidad de que el país se haya sumido en esta profunda crisis es de los políticos y las políticas de turno. Y de la alianza, de la curiosa, de la contranatura alianza que hay en el Parlamento entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Porque en términos generales se trata de tergiversar la realidad de los hechos que acontecen. Pero ¿quiénes controlan el Parlamento? La señora Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Acuña, Luna y demás compinches, que son los que forman parte de la mesa directiva. Esa es la situación. Sí es, y ahora que se acerca la campaña,
seguramente van a intentar tomar distancia de Dina Boluarte. Bueno, hagamos un poco de memoria, ¿no? Este Parlamento actuó con cobardía, por ejemplo, cuando Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros del golpista Castillo, los acusó a todos los parlamentarios de golpistas. Y por el pánico a la disolución del Congreso, estos congresistas se quedaron mudos, no se atrevieron a censurar a Aníbal Torres. Esta es la catadura moral, la clase de comportamiento que tienen los actuales legisladores. Y hay que decirlo claramente, ellos privilegian sus intereses personales, partidarios. Hemos visto la escandalosa situación de las votaciones para proteger el crimen organizado de la minería ilegal. Vemos cómo le hacen la vida imposible a la minería legal y han facilitado en los últimos años el crecimiento de la minería ilegal. Esta masacre tiene sangre y hay sangre responsable en el Parlamento, que ya no solo encubre los robos de los parlamentarios a sus trabajadores, ¿no? Ya nos hemos olvidado de los mochasueldos, ya nos hemos olvidado toda clase de escándalos. Ahora, impunemente, los parlamentarios cohabitan políticamente con el calamitoso, inepto y frívolo gobierno de la presidenta Boluarte, que cree que mentir, que usar la mentira permanentemente es algo normal en democracia. Y naturalmente no lo es. Lo dramático en este caso es que la presidenta Boluarte acaso no sabe cómo han acabado todos los expresidentes que han usado la mentira. Absolutamente todos los que han mentido, los que han traicionado al pueblo, no saben cómo, no recuerda cómo han acabado, en dónde están. Entonces estamos en una situación realmente crítica de desgobierno. Esa es la pura verdad. Así es, efectivamente hay un desgobierno y además se ha modificado todas las reglas democráticas. ¿Qué consecuencias va a tener eso en lo que viene en las próximas elecciones y en los próximos años en el país? Bueno, si el Parlamento, por ejemplo, va a continuar inhabilitando políticamente a sus adversarios, no va a ser una elección democrática. Este Congreso imita las prácticas, por ejemplo, de la criminal dictadura venezolana de Maduro. Y eso no tiene pues ningún fundamento democrático. Este Parlamento hace lo que le da la gana, porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada. Nosotros tenemos que realizar una reforma constitucional. No podemos tener parlamentarios que se queden 5 años impunemente en el ejercicio del poder. Eso no ocurre en ninguna democracia. En el sistema presidencialista, a mitad del mandato hay renovación parcial. Se le llama al pueblo para que vote. Y cuando hay conflicto y hay disolución, se convocan elecciones. Pero acá tenemos un esquema en el cual se ha vulnerado el orden constitucional, se usa el tema de la vacancia prácticamente como un mecanismo de revocatoria mediante el cual tienen amenazados a los presidentes, y el Parlamento, con la fuerza bruta de sus votos, ha tergiversado, ha desnaturalizado el sistema político establecido en la Constitución, ¿no? Así es ministro, ¿qué nos asegura que en las próximas elecciones podamos retomar el equilibrio de poderes? Porque lo que se nos viene, lo más probable es que tengamos unos 5 años más de inestabilidad política con este sistema que ha generado este Congreso. La realidad es la siguiente: los parlamentarios no han llegado por arte de magia, no han caído del cielo, no han sido colocados por un iluminado, han llegado a través del voto. Al final es el pueblo el que decide, el que libremente elige. Se advirtió que Castillo era la calamidad, no solo porque no tenía experiencia, sino porque su carencia de cuadros técnicos, no tenía programa de gobierno,
y encima apoyado por un vientre de alquiler como Perú Libre, un partido marxista, leninista, mariateísta, que idolatra a la dictadura cubana, por ejemplo. Ese era el camino que se planteó y conscientemente Castillo ganó. Entonces, también hay una responsabilidad. El voto es un acto también de responsabilidad. Si queremos nosotros cuestionar, criticar, cuando votamos mal, ¿no? Cuando nos dejamos ganar por la pasión, por los odios, por lo que sea, ¿a quién estamos perjudicando? Fundamentalmente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, ¿no? Porque cuando hay desgobierno, cuando hay anarquía, perdemos todos. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que Piura no tenga agua potable en pleno siglo XXI? Es algo no solo violatorio de los derechos humanos, incomprensible. Yo he vivido de niño en Talara hasta los 7 años de edad. Siempre tuvimos agua potable, los 7 años. ¿Cómo puede ser posible esta negligencia de la autoridad que impida que la gente tenga acceso al agua potable? Es algo fundamental. Y no hay solución. No hay solución. El problema del agua potable lo vive Piura, la escasez, la falta de agua, hace años. ¿Quién va a solucionar esto? Igual Y ocurre en la región La Libertad con el señor Acuña, alcalde, gobernador, el mismo problema del agua potable. Juliaca, casi la mitad de la población de Juliaca carece de agua potable. ¿Cómo es posible que esto ocurra en el Perú? así es, quizás en la población hemos normalizado que los políticos, las políticas no se van a preocupar porque aquí en Piura, Piura es una de las regiones donde el fujimorismo tiene mucha fuerza y ahora y sabemos que el, en las elecciones anteriores, las dos elecciones anteriores, el antivoto ha determinado que llegue Castillo, incluso llegó Pedro Kuczynski, llegó por el antivoto y lo más probable es que Exacto. vuelva a ocurrir. Ojalá que no, ojalá que tengamos una campaña de propuestas. Por ejemplo, los piuranos deben exigir a los candidatos cómo se les va a suministrar agua potable, cuáles son las decisiones que van a tomar para que los talareños tengan agua potable, para que en Chulucanas haya agua potable, para que en Paita haya agua potable. No puede ser pues que solo se suministre por horas, 2 horas, una hora al día agua potable. Esto es absolutamente indignante. Ahora, usted bien dice, también hay una apatía ciudadana. Así es. Eso es cierto. A nivel no solo del norte, hay una apatía ciudadana a nivel nacional. Y yo creo que hay que reaccionar, no mediante el uso de la violencia, como pregona la izquierda, pero sí hay que reaccionar. Hay que exigir que se gobierne democráticamente. Para eso uno llega al poder, no para frivolidades de operaciones de cirugía plástica, de camionetas 4x4, de viajes al exterior, de estar preocupado por ir a ver el partido de Real Madrid y Barcelona, como el señor Acuña. Para eso no postulas. Tú postulas para trabajar. La política es una vocación de servicio, pero también se ha distorsionado por completo el compromiso cívico que debe tener un político con el ciudadano. ¿Para qué te presentas a gobernador regional de La Libertad si te vas a dedicar a la frivolidad? El señor Acuña tiene derecho a disfrutar de sus millones, nadie discute eso, pero Así ¿para qué es. se presentó a gobernador? Si la frivolidad lo derrota, porque aparentemente detrás de esto hay otros intereses. Vemos cómo vota la izquierda y la derecha, por ejemplo, para favorecer a la minería ilegal, al crimen organizado. Esa es la realidad. Eso es lo Así que es. hay. Pero no debemos rendirnos, tenemos que cambiar, modificar lo que está ocurriendo, ¿no? Así es. Exministro Pedro Cateriano, le ruego que vayamos a un corte comercial para seguir conversando sobre este tema.
Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio. Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio, a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Capacitamos a funcionarios públicos sobre concepto de género. Y podríamos seguir mencionando más proyectos, pero el video sería muy largo. Radio Cutibalú. No, la palabra radio es muy pequeña para nosotros. Cutibalú. Somos más que radio. Este es Cutibalú. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de algo muy grande. En serio, verás, formamos y presidimos la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, que reúne a 20 medios del Perú. También formamos parte de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Igualmente, conformamos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Parecíamos pequeñitos, ¿verdad? Cutibalú, somos más que radio. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Una radio AM se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que el mundo cambiaba, a la FM se sumaba. Una radio AM y FM se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que el mundo cambiaba, las redes sociales se sumaba. Una radio AM y FM y sus redes sociales se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que el mundo cambiaba, a las plataformas digitales se sumaban. Una radio AM y FM, sus redes sociales y plataformas digitales se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían. El mundo seguirá cambiando y nos seguiremos adaptando. Cutibalú, somos más. 8:21 de la mañana, estamos conversando con el ex primer ministro Pedro Cateriano sobre esta crisis política y la posible censura que pueda ocurrir contra el primer ministro del país, Adrián Sen. Exministro, si el Congreso censura al primer ministro en estos días, ¿qué impacto podría tener en el gobierno y en la gravedad de la crisis peruana? Lo he dicho en más de una oportunidad. El problema no son los presidentes del Consejo de Ministros o los ministros. El problema es la presidenta Boluarte. Ese es el gran problema. Pero acá lo dramático, lo incomprensible es que los parlamentarios creen que sacando, porque hay parlamentarios que ya piden la vacancia de la presidenta Boluarte, la censura, ¿no? Que se vayan todos, ellos se quieren quedar. Y parte del problema son también los parlamentarios. Estamos en una situación en donde el problema es la ineptitud, la irresponsabilidad y la negligencia con la que actúan en el gobierno y en el parlamento. Los parlamentarios tratan de atarantar, de confundir a la población, pero ellos también son parte del problema. Es decir, estamos en una situación en donde el gobierno y el parlamento impiden la gobernabilidad democrática del país. Y esto hay que decirlo claramente. Acá el problema es la presidenta Boluarte, claro que sí. Son sus ministros, claro que sí. Es Adrián Sen, claro que sí. Pero también lo son los parlamentarios. Entonces, es una situación crítica. Los parlamentarios creen que tumbándose ahora, haciendo el gesto de censurar, solucionan el problema. No solucionan, porque ellos son parte del problema. Su conducta violatoria del orden constitucional, este uso de la vacancia como mecanismo de amenaza, esta persecución a los adversarios con criterio político. Este parlamento, por ejemplo, no toca a aquellos que son sus amigos. Ha desestimado los pedidos en casos de corrupción de la Fiscalía de la Nación. Cuando
Cuando la Fiscalía de la Nación ha presentado denuncias constitucionales contra ex parlamentarios que son amigotes de la mayoría, no los tocan. Encubren actos delictivos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un régimen de normalidad democrática cuando este Parlamento encubre conductas delictivas? Entonces, la solución no es esa. La solución, como digo, hubiese sido el adelanto de las elecciones generales. Hubiese sido reformar la Constitución para que se permita la renovación parcial del Congreso. O lo que se llama en el Ecuador la muerte cruzada, ¿no es cierto? Que la acabamos de ver cómo hace algunos meses ya han restituido mediante el voto por decisión mayoritaria de la ciudadanía, el gobierno democrático del presidente Noboa, ¿no? Pero acá no. Acá los parlamentarios se quieren quedar a como dé lugar sin dar cuenta de sus actos y haciendo un uso abusivo de su poder. Esa es la realidad, ¿no? Así es. Usted menciona que se necesita una reforma de la Constitución. El fujimorismo y sus aliados ya la reformó en estos 2 años. Pero temas esenciales como este no han sido materia de discusión. Y esto va precisamente a lo que usted mencionaba hace algunos minutos, al equilibrio entre los poderes del Estado. La democracia es una forma de gobierno en donde debe haber equilibrio entre los poderes del Estado, no confrontación, no sometimiento político de un poder a otro poder. Y lo que hemos visto a través de esta alianza siniestra entre la izquierda y la derecha en el Parlamento es un uso político para privilegiar sus intereses, para evitar que respondan penalmente todos aquellos que tienen juicios en trámite o investigaciones fiscales. Esa es la realidad. Ahora bien, efectivamente parece que no tenemos salidas más que llegar al 2026 y elegir bien. Bueno, y hay que iniciar esa tarea. Yo creo, en este momento, el único mecanismo de fiscalización que existe en el país es la prensa. Esa es la única manera. ¿Cómo nos enteramos de la frivolidad, de las mentiras de su operación, de las joyas de la presidenta? A través de la prensa. Así es. ¿Cómo nos hemos enterado acerca de la versión mentirosa de la operación y el testimonio del doctor Cavani? A través de la prensa. Entonces creo que acá la tarea de la prensa es muy importante. Hay que ver cabalmente los antecedentes, la trayectoria de la persona por la que votamos, ¿no? Así es. Exministro Pedro Cateriano, para ir terminando esta conversación muy importante, bueno, ¿qué mensaje le puede dar a la población? Parece que estamos en una situación con muy poca esperanza y la posibilidad de continuar esta racha que tiene el país en los próximos 5 años con lo que nos toca elegir. ¿Qué podríamos decirle? Yo creo que no hay que perder el optimismo. Hemos salido de peores situaciones, de dramáticos acontecimientos, hiperinflación, terrorismo, pero hay que trabajar y hay que trabajar con responsabilidad. Ayer hemos tenido una noticia que nos ha conmovido de alegría. Por supuesto. El nuevo Papa, ¿no? Yo creo que en este ambiente de anarquía política, de confrontación, de polarización, sin duda alguna, es algo que no solo debe alegrar al pueblo católico del Perú, sino a todo el país, ¿no? Y ojalá esta luz que nos va a iluminar nos conduzca por el camino de la verdad, de la justicia y la democracia, porque eso es la democracia. La democracia es justicia en favor de la gente, ¿no? Así es, exministro Pedro Cateriano, muchas gracias. Ojalá efectivamente esta buena noticia de que el Papa es peruano nos pueda animar a seguir luchando por un país y una democracia mejor. Muchas gracias, esperamos contar con usted en otra oportunidad aquí en Radio Cutibalú. Encantado, muy buenos días. Buenos días y buenos días a toda la audiencia que es en Radio Cutibalú.
feliz Día de la Madre. Ahora este fin de semana, que todas las mamás celebren con sus familias y la pasen bonito.